Hola a todos, gracias por conectarse el día de hoy. Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al webinar de hoy sobre el tema de monitoreo de la biodiversidad de agua dulce. Mi nombre es Florence y hago parte del equipo de Nature Conservancy y voy a ser la host del webinar del día de hoy. Para comenzar, por favor, preséntate en el chat. Voy a llamar tu nombre, la organización y el país desde donde te nos conectas. Así que aquí voy a estar por unos 30 segundos mientras te presentas y a medida que vamos avanzando y permitiendo que las personas entren. Por favor, preséntate en el chat. Muy bien. Así que muchas gracias a todos por conectarte. A medida que vayas conectándote, nos estamos presentando en el chat, mencionando el nombre, la organización y también el país desde donde te conectas. En este momento voy a compartir mi pantalla para que tengamos algunos roles internos y miremos quiénes van a ser parte del webinar. Así que como recordatorio, todas las presentaciones se van a dar tanto en inglés como en español. Inglés para la mayoría de los presentadores, pero también vamos a ver hablantes en español. Así que si te gustaría escuchar la reunión en español, en la parte inferior de la pantalla de Zoom vas a encontrar una opción que dice interpretación y ahí seleccionas el idioma que desees. Así que puede ser inglés o español. De nuevo, la reunión se va a grabar y esta grabación se va a compartir también en el toolbox de la organización. Y también recuerda que en la parte de recursos va a estar disponible el enlace y el botón de recursos está en la parte inferior de tu pantalla. Allí vas a poder encontrar la información y también unos enlaces importantes para los recursos del día de hoy y nos vamos a referir a ellos durante el webinar. Y por último, pero no menos importante, todos los asistentes es importante que menciones tu pregunta en el botón de preguntas y respuestas y también incluyas tu nombre y organización para que podamos hacer referencia a ti cuando vayamos a preguntarte o a responder la pregunta que hagas durante el evento. Así que vamos a tratar de tener cierto número de preguntas al final del webinar. Tenemos casi 20 minutos de preguntas y respuestas. Ahí vamos a responder todas las preguntas. Así que te animamos a que escribas todas las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Así que esta es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a tener a Kari Vigerstol, quien va a estar haciendo unos reportes en biodiversidad. Luego vamos a tener un enfoque con Juan Wang de China y también de Cape Town y Quito, que va a mencionar una información importante. Y también esperamos que puedas involucrarte durante todo el webinar con nuestro contenido. Así que para dar un trasfondo y para que miremos un reporte inicial que mencionaba que en los últimos 50 años la población de agua fresca se ha disminuido por un 85% y toda la intensidad del desarrollo y el cambio climático es más urgente proteger estos ecosistemas, pero afortunadamente, Nature Base da una de las formas más efectivas con los sistemas hídricos o sistemas de agua dulce. Así que el día de hoy es una sesión bastante introductoria. Vamos a explorar cómo el programa de conservación y monitoreo sobre la diversidad del agua dulce y también vamos a mirar diferentes ejemplos de las personas que acabo de mencionar. Y de nuevo, nos emociona que estés aquí con nosotros y te animamos que puedas involucrarte activamente durante todo el webinar. Ahora,
es momento de introducirles a nuestro primer hablante, la persona quien es Kari Vigerstor. Ella es la directora de la ciencia de seguridad de agua en Nature Conservancy con el programa de agua global. Básicamente es la persona detrás de la parte científica de las estrategias del agua y durante los últimos 19 años ha estado trayendo sus técnicas y sus habilidades para tratar el tema del agua y la conservación, para también proteger los recursos hídricos y mejorar la gestión y uso del agua. Así que bienvenido a Cari. Muchas gracias, Florence. Me alegra mucho estar aquí con nuestros excelentes panelistas que van a estar comentando y me alegra mucho sobre la agenda que vamos a tener el día de hoy. ¿Quisieras que comparta la pantalla? Muy bien, muy bien. Así que voy a tomar algunos minutos para comentar y compartir sobre algunos trabajos interesantes en lo que hemos estado apoyando y así entendiendo la biodiversidad del agua dulce. Así que voy a ir un poco rápido por esta presentación y me alegra mucho responder las preguntas en el chat de preguntas y respuestas o puede ser al final. Así que puedes continuar conmigo sobre estos proyectos. Voy a abarcar 2 días el día de hoy. Es la contabilidad de beneficios de biodiversidad y también el monitoreo por medio de inteligencia artificial del agua dulce. Y aquí vamos a tener un tema sobre la contabilidad de Biaoba y básicamente tiene un objetivo y el objetivo es para una audiencia corporativa y es para aquellas personas que están haciendo proyectos en ese campo que reciben recursos de sectores privados para apoyarlos en el tema o en el área relacionada con el agua dulce y con base a estos lineamientos de Biaoba es en cómo incorporar la consideración de la biodiversidad en sus reportes o su trabajo de almacenamiento de agua, sacar los mayores beneficios de esa parte y también ayudar y mostrar a las personas con un enfoque principal en la biodiversidad de estos esfuerzos principales. Y también alcanzar y tratar de tocar las necesidades para marcar los objetivos de biodiversidad y hacer una énfasis principal en esos resultados del almacenamiento de agua dulce. Y todo esto tiene un propósito fundamental y es relacionarse con otros programas e iniciativas y desarrollar unos lineamientos existentes y que aún siguen vigentes y trabajando y en desarrollo para trabajar en conjunto con otras sociedades para tener un mayor impacto en la parte de biodiversidad en el medio ambiente. Así que rápidamente tenemos un maravilloso equipo de diferentes partes. También tenemos del Pacific Institute, del Linmotech, que es una empresa de consultoría en los Estados Unidos, algunos colegas que hacen parte de la parte de Nature Conservancy y también recibimos fondos de ciertos números de empresas que están interesados en aumentar su énfasis en la parte de biodiversidad. También estamos apoyados por un conjunto de expertos que sirven en esta parte, asegurándonos de que tengamos esos lineamientos con otros trabajos que se han estado desarrollando en este área y también asegurándonos de producir el contenido científico. Para darles una perspectiva a lo que vamos a ir en este mundo de almacenamiento corporativo de agua. Seguramente varias personas tienen experiencia en esto, pero por muchos años han habido unos lineamientos en cómo definir objetivos en la conservación de agua y también en las diferentes empresas. En los últimos años, una guía se desarrolló que era para enfocar los beneficios del saneamiento de agua y la inversión en almacenamiento de agua. Y la semana pasada también publicamos los lineamientos de la calidad del agua y ahora mismo estamos en nuestro primer borrador de los beneficios del Bayoba, que es de lo que le voy a hablar el día de hoy. Y esto, como lo había mencionado, son producidos con grandes lineamientos de otras configuraciones o iniciativas que hay en el mundo actual en este área.
Así que nosotros pensamos en los tipos de beneficios de estos proyectos utilizando este camino de impactos, donde miramos, donde vamos desde la entrada, cómo se hacen las inversiones, actividades, resultados y los impactos. Y aquí el enfoque es básicamente en el nivel de resultados. En la parte de la biodiversidad o desde el concepto de biodiversidad miramos esta base o línea base entendiendo el estado del terreno para introducir el proyecto. Luego está la parte de la inversión en el componente del agua y esa inversión se utiliza para trabajar en las diferentes intervenciones relacionadas con la biodiversidad. Y esto produce unos resultados que son cambios en el hábitat, pueden ser a largo o corto plazo. Y esto también va a llevar a unos cambios de la biodiversidad. Y finalmente vamos a tener un impacto a largo plazo a la creación de un valor económico natural. Así que básicamente nos enfocamos en la parte del output y el outcome, que es lo que va a salir de ese proyecto y los resultados futuros. Así que vamos a enfocarnos en esa parte, porque los impactos sí son un poco más complejos y es muy difícil poder hacerlo desde, especialmente de estos proyectos de los que hablamos. Así que algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, el número de acres plantadas o el número de árboles plantados. Ya en los resultados podemos ver la disponibilidad del hábitat entendiendo la calidad del hábitat, las diferentes condiciones del hábitat y también mirando las especies con la diversidad o la abundancia relacionadas con el proyecto. Así que para ir entendiendo o cerrando esta parte y mirando el proceso, es un proceso que se enfoca en cómo trabajar en un proyecto para asegurarnos de que tengamos una biodiversidad intencional en cuanto a los resultados y si se están midiendo adecuadamente y también comunicarlo de una forma consistente. Básicamente miramos la identificación de proyectos con un potencial importante. También trabajamos con personas locales y expertos para así definir objetivos de biodiversidad. Luego desarrollamos el proyecto con unos lineamientos y objetivos de biodiversidad. Y luego vamos a la parte de la implementación de los proyectos y las actividades en una forma correcta. Así que como había mencionado, esto aún está en desarrollo, pero esperamos tener la Bioba guía desarrollada a finales de este año o a inicios del 2026. Y claro que lo voy a compartir con todos, pero si hay alguna pregunta hasta ahora, la pueden hacer para contactarme directamente. Ahora voy a pasar con esta segunda parte, que es básicamente la exploración de la inteligencia artificial con el monitoreo de la biodiversidad del agua dulce. Sabemos que en nuestros datos hay muchos vacíos para entender esa parte. Y en muchas partes del mundo lo consideramos, así que queremos explorar cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para ayudar a analizar rápidamente y cubrir esas brechas en la información y para entender los diferentes ecosistemas y la biodiversidad del agua dulce. Obtuvimos un gran apoyo de Google y trabajando con la Universidad de Maryland con un centro de la Universidad de Maryland que se enfoca en la parte de la ciencia ambiental y nos ayuda a trabajar en esta parte. Lo que hicimos fue que miramos los diferentes trabajos de lo que se está haciendo en inteligencia artificial conforme al agua dulce y también con la parte del monitoreo. ¿Qué es lo que ha estado avanzando ahora mismo? ¿Cómo se ha desarrollado? También hemos identificado a diferentes expertos por medio de esas investigaciones top que se han hecho. Hemos hecho algunas entrevistas con practicantes y estos investigadores y también enviamos unas encuestas. Aparte de estas entrevistas, también hemos llevado a cabo trabajos y talleres para entender las categorías y los conceptos de la inteligencia artificial para esta parte relacionado con el monitoreo de la biodiversidad y luego desarrollamos algunos casos para poder aplicar la inteligencia artificial en el monitoreo de la biodiversidad del agua dulce con las personas y los equipos que ya existen. Y todo esto se capturó en un reporte y en un webinar que vamos a compartir más tarde en este mes. Eso es como para tener una perspectiva general de esto. Seguramente fui un poco muy rápido, pero solo quería mostrarles rápidamente para así darles una idea de lo que hemos estado hablando aquí.
Así que dedicamos mucho tiempo categorizando qué tipo de inteligencia artificial va a aplicar para cada uno de los conceptos del monitoreo de la biodiversidad de agua dulce. Puede ser Machine Learning y Deep Learning y se pueden categorizar de diferentes partes, pero lo basamos en lo que vimos y en cómo la información se está procesando y analizando. Y en cada una de las categorías hay unas pequeñas subcategorías. Por ejemplo, en Machine Learning está supervisada y no supervisada. También podemos ver los diferentes enfoques en cada categoría. Y como había mencionado antes, lo que hicimos fue que marcamos casos de estudio por pares. Podemos ver cómo la inteligencia artificial ya se ha aplicado, por ejemplo, a dos conceptos de ecosistemas y biodiversidad. Por ejemplo, entender la población de diferentes tipos de peces a lo largo de las diferentes fuentes de agua dulce en los Estados Unidos. Básicamente eran 31 especies para aquí, para poder gestionar estas especies de agua dulce. Así que hay diferentes ejemplos que nosotros desarrollamos y aquí nuestra intención es básicamente entender qué es lo que se ha hecho hasta el momento y de si nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial para el espacio de la biodiversidad y cuál es una recomendación para poder buscar oportunidades y aplicar estos diferentes enfoques y ayudarnos en el monitoreo de la biodiversidad del agua dulce. Así que sé que fue bastante rápido. Siéntete libre de hacer alguna pregunta porque quería dedicar algo de tiempo también para los otros hablantes del día de hoy. Puedes contactarme directamente en cualquier momento para aprender sobre estos diferentes esfuerzos. Gracias, Florence, y espero escuchar de los demás. Muchas gracias a ti, Cari, por esa presentación. Así que vamos a avanzar ahora con la siguiente participante, quien es Wang Chang. Wang es actualmente una oficial del proyecto de conservación. Actualmente también es la persona gestionada del proyecto de Kidauli y está desarrollando el diseño con una iniciativa de las fuentes hídricas en esa región en Asia. Bienvenida, Juan. Muchas gracias, Florent. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos perfectamente. Muy bien. Así que buenas tardes, buenos días, independientemente de donde estés. Así que básicamente voy a compartir algo de nuestro trabajo relacionado con el monitoreo y restauración de la biodiversidad de las fuentes hídricas en Kyoto. Básicamente este proyecto es un enfoque general de lo que hemos estado haciendo aquí con el Water Fund en China. Y nuestro propósito aquí es básicamente promover la protección de las fuentes hídricas, de las cuencas en diferentes regiones con base en las soluciones naturales relacionadas con el monitoreo de la biodiversidad del agua dulce. Y aquí tenemos tres objetivos y tres proyectos. Vemos que se relacionan con tres categorías: pequeño, mediano y grande, dependiendo de la área o la extensión. Estos son los valores estratégicos que hemos estado desarrollando y básicamente hemos establecido estos diferentes correctos y sabemos que es un trabajo que se ha estado desarrollando para identificar los puntos clave y entendemos algunos conceptos fundamentales con la actividad de agricultura y sabemos que se ha relacionado con la disminución de las fuentes hídricas en las diferentes cuencas. También algunos problemas como la polución o la contaminación de los diferentes acuíferos y también la cantidad o el factor de la erosión que ha venido afectando estas diferentes fuentes hídricas. Así que sabemos que son factores relacionados tanto con el componente antrópico como con el componente natural. Actualmente tenemos 5 diferentes proyectos relacionados con este área. Y con base a este análisis de las cuencas, también hicimos una implementación de NBS con dos estrategias. La primera es la reducción de la fuente, más un proceso de interceptación para prevenir y controlar esa degradación. Y también procesar la interceptación para reducir la entrega de aguas contaminadas a las fuentes hídricas de agua dulce. Básicamente lo que entendimos y detectamos fue que podíamos hacer unas prácticas con un mejor manejo en los diferentes tipos de suelos.
Y sabemos que hay diferentes formas de gestionar esto con base a los proyectos que hemos hecho. Se relaciona con el cultivo del arroz principalmente. Y nuestros enfoques aquí en cuanto al proceso de la interpretación se relaciona con el incremento en los niveles de agua. También hemos visto una pérdida natural de los diferentes humedales relacionado con esa cuenca y también hemos estado trabajando en la canalización o recanalización de las aguas para poder desarrollar un mayor aumento del volumen de agua. Nuestro plan de monitoreo básicamente se enfoca en un principio que es científico, representativo y que pueda mostrar esa relación de costo-beneficio o costo-efectividad. ¿Para qué? Para poder garantizar que nuestros proyectos sean sostenibles. Y también tiene que seguir estos diferentes objetivos, que es básicamente marcar una línea base de la biodiversidad para así tener un ecosistema muchísimo más saludable. ¿Para qué? Para poder entender los puntos iniciales. Y esta parte es crucial para poder entender la efectividad de las soluciones con base en la naturaleza. También tenemos que entender el monitoreo de las especies y el impacto sobre esas especies. Y también toda esa información se diseña y se aplica en la gestión para así poder desarrollar estrategias de conservación a largo plazo. Ahora, para el otro componente tenemos unos componentes de monitoreo. Lo primero que hacemos es entender los parámetros de las cualidades del agua, como el amonio, el fósforo, lo cual indica, por ejemplo, el impacto de la agricultura. Y también entendemos diferentes informaciones y nos enfocamos en core taxa, que se relaciona con peces, diferentes animales que pueden estar relacionados con las fuentes hídricas y las cuencas. Y también opcionalmente monitoreamos algunas plantas y anfibios para así poder mostrarnos cómo va a relacionarte estas fuentes hídricas con la relación de los animales o de las plantas en esa zona. También tenemos diferentes métodos de monitoreos relacionados con protocolos estándares para poder desarrollar lineamientos técnicos. También hacemos unas muestras dependiendo de la temporada, si es temporada de invierno, temporada de sequía, y también marcamos algunos puntos importantes de muestreo. Pueden ser en zonas transicionales, pueden ser en zonas de intercanales o también pueden ser en zonas relacionadas con los bordes de las cuencas o las fuentes hídricas. La forma en cómo esto trabaja es que analizamos la información dentro de un laboratorio y determinamos diferentes procesos para conocer la calidad del agua con base a las muestras que se toman en las fuentes hídricas. Y aquí hay algunos resultados importantes sobre el monitoreo que hemos hecho, básicamente en el 2024 y en el inicio del 2025. Básicamente lo que hemos identificado es que se ha mostrado un incremento con base al 2024, lo que nos ha mostrado una especie que se relaciona con el aumento del ingreso de diferentes aguas contaminadas a las fuentes hídricas. También hemos encontrado algunas fuentes que son un poco más dominantes, que es la clorófita clorela. Ahora, en cuanto a los diferentes componentes o los diferentes animales o especies que se han identificado en los monitoreos, tenemos los que se observan en la pantalla. Y esto lo que muestra es una gran adaptabilidad a los cambios hídricos que se pueden presentar dentro de las diferentes cuencas o fuentes hídricos. Esto es uno de los factores que utilizamos para poder entender los cambios que se generan dentro de esas cuencas o esos componentes o cuerpos de agua más grandes. Muestran esa gran adaptabilidad también relacionada con los cambios. Y estos indican un gran cambio en la estabilidad del oxígeno dentro de las comunidades relacionadas con las fuentes hídricas. Y hay otras especies un poco más comunes, conocidas como la Polypeptym y la Epovela octolutata, que también es una de las especies relacionadas allí. Y en cuanto de las especies de peces, fue un poco más bajas relacionada con el 2024 o perdón, 2025 comparada con 2024, pero sabemos que las especies de estos peces nos muestran a nosotros una importancia relativa con una mayor población concentrada en las zonas donde hay una fuente hídrica más alejada de los bordes, relacionadas también con zonas más alejadas de los humedales, pero más enfocadas en los cuerpos de agua sólidos.
donde se concentran la mayor parte de los hábitats de los peces. Y el análisis de se utilizó un índice de la importancia de la relatividad, donde vemos que la mayor cantidad de las especies de peces aquí era el longfish Tom Cutler, y también había otro pez que era el yellowhead catfish. Y vemos que hay una gran cantidad de disminución de las especies de estos animales en las cuencas hídricas y en las fuentes de agua que se relacionan directamente con esa contaminación. Algo importante también, teniendo en cuenta que tenemos una gran cantidad o una gran variedad de especies de agua en esa zona, vemos que esa biomasa, tanto de de las plantas como de la superficie de las zonas hídricas, ha aumentado drásticamente. Ahora, la comunidad de las plantas terrestres básicamente era para hacer una comparación relacionada con las del 2024, y nos hemos dado cuenta que se ha ido aumentando y concentrando más las especies invasivas, que fueron las que se detectaron durante estos monitoreos continuos, y vemos una alta proporción. Básicamente, también se relacionan con la parte de las plantas hídricas o las plantas que se mantienen en la parte superficie de las fuentes hídricas o del agua en las cuencas. Así que especies como por ejemplo Amarosia rusticana y Patampalosa son las principales. Y en base a los resultados que hemos hecho del monitoreo comprensivo, podemos mostrar algunas de las tareas o resultados de nuestros proyectos. Así que algunos logros que hemos obtenido es la implementación del NBS. Ha mostrado una gran efectividad mejorando la biodiversidad y las funciones o el funcionamiento de los diferentes ecosistemas, también demostrando que estas áreas restauradas han mostrado un mayor aumento en el crecimiento tanto de la fauna como de la flora. Y el monitoreo de la multitaxa ha dado diferentes resultados comprensivos en cuanto a los enfoques ecológicos de las fuentes hídricas. Pero también hemos visto cómo diferentes especies invasivas han aumentado su proporción, los cuales han sido grandes rasgos relacionados con los retos. También hemos visto una menor diversidad y hemos visto que unas tendencias de las comunidades bénticas se han ido disminuyendo. También la cantidad de amonio y de sedimentos se han relacionado con la salida de estos dos componentes de las fuentes hídricas. Y recomendaciones, básicamente mejorar los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos relacionados con la parte vegetal. También un alto control y la mejora en el monitoreo de las especies invasivas, y también una coordinación, análisis y procesamiento de la información agricultural relacionada con la parte inicial o en la parte superficial de las cuencas hídricas. ¿Para qué? Para así poder reducir todo lo relacionado con la contaminación de los pesticidas enfocados en las regiones donde se llevan a cabo actividades agriculturales. Manteniendo estos puntos, podemos mejorar la calidad del agua dulce en las diferentes fuentes hídricas, redes hídricas o cuencas relacionadas con las zonas de estudio. Así que, como había compartido, estos son los puntos importantes que hay que tener en cuenta, y vemos que podemos seguir mejorando la proactividad y la estructura del hábitat dentro de las diferentes cuencas a un futuro plazo. Y sabemos que esta conectividad también se puede relacionar con estos factores fundamentales dentro de las redes hídricas para mantener la persistencia y la constancia en estos monitoreos. Estos pasos son importantes para mejorar la respuesta y la salud de estos diferentes ecosistemas. Así que eso es todo de mi parte, y gracias a todos por escuchar. Así que gracias, Sean, por compartir esta información con nosotros. Ahora desde aquí vamos desde el monitoreo de las cuencas hídricas, vamos hacia la gestión y el monitoreo en la zona del Amazonas. Así que tenemos a Fernanda Silva, quien nos va a hablar hoy. Fernanda es una científica de Nature Conservancy que está trabajando o está enfocada básicamente en trabajar en la conservación de los sistemas acuáticos de peces de agua dulce en el Amazonas, y trabaja en esa parte de promover la pesca sostenible sobre el agua o los ecosistemas hídricos de agua dulce. Así que bienvenida, Fernanda.
Muchas gracias, Florence, por la invitación y gracias a todos por conectarse con nosotros. Un segundo, voy a presentar. Sí, podemos ver tu pantalla, pero no la vemos en modo pantalla completa para que lo tengas en cuenta. Muy bien, gracias. Así que buenos días, buenas tardes para todas las personas que se conectan. Gracias, Florence, por la invitación a este webinar. Me alegra mucho de estar aquí con todas las personas. Y mi presentación básicamente es una pequeña parte de un proyecto muy interesante y grande, donde también tratamos la gestión de las diferentes áreas, no solo del área de monitoreo en el Amazonas, sino la gestión. Pero aquí vamos a enfocarnos en la parte del mapeo del monitoreo con esas iniciativas para que lo entendamos mejor. Así que por la presentación se va a enfocar básicamente en un resultado de un proyecto que se desarrolló por medio de Aguas Amazónicas Alianza. Y aquí vamos a estar hablando en cómo los diferentes pescadores del Amazonas se han estado monitoreando, qué retos se han presentado y qué diferentes recomendaciones o prácticas podemos tomar a partir de ese trabajo. Así que antes de profundizar en este tema de la información del monitoreo, es importante poder entender la relación entre la biodiversidad y los pescadores. Así que las áreas más productivas en el mundo tienden a ser puntos importantes hídricos. Por ejemplo, la cuenca amazónica relacionada con el agua dulce o la pesca de agua dulce y sabemos que es a lo largo del mundo la región con mayor biodiversidad porque tiene multiespecies y eso les interesa a las industrias pesqueras. Y esta conexión entre la biodiversidad y las pesqueras implica una gran responsabilidad porque si nosotros queremos conservar la biodiversidad de la Amazonía, tenemos que prestar mucha atención de cerca a este tema relacionado con la gestión de las pesquerías, tanto la parte de la sostenibilidad y la gobernanza no es solamente para mantener la seguridad alimentaria de la comunidad, sino también para conservar la biodiversidad y el ecosistema acuático de la zona amazónica. Y hablando de la biodiversidad, la Amazona tiene una gran componente que se estima que aproximadamente 200 diferentes especies de peces se pescan para consumirlo, pero cada región del Amazonas tiene una especie, una composición de especies diferente. Así que es bastante heterogénea, como puedes ver la distribución en este mapa o en este gráfico. Y sabemos que presenta un gran reto. Diferentes conceptos de peces, mercados locales y culturas locales dan a entender que no hay una solución principal para monitoreo y gestión durante todo el Amazonas. Y teniendo en cuenta esta complejidad, nosotros surgimos la pregunta. ¿Por qué estas pesqueras tan diversas en el Amazonas se monitorean? Así que para responder esta pregunta, vamos a definir cuál es ese objetivo principal que son estos estudios. Primero, vamos a investigar de dónde comenzamos esas investigaciones y documentar cuáles son los procedimientos y los métodos que cada iniciativa utiliza. Así que literalmente queremos mapear dónde estas iniciativas se están llevando a cabo y caracterizar este monitoreo o estas iniciativas de monitoreo con estas pesquerías de agua dulce. Ahora, para lograr este objetivo, se desarrolló un método o un cuestionario y se le envió por medio de email a diferentes contactos, personas del gobierno, ONGs, universidades, asociaciones pesqueras y demás. Y con base en esto nosotros pedimos diferentes informaciones, como por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de este monitoreo que tú estás desarrollando? ¿Cuál es la información que estás recolectando? ¿Quiénes recolectan la información? ¿Cuál es la metodología para recolectar la información? ¿Qué tipo de
pescados se recolectan. ¿Qué es lo que se está obteniendo? Se recolecta información socioeconómica. Nosotros desarrollamos diferentes tipos de acciones de este estilo y en resumen fue un proceso en el que nosotros reunimos esa información y la sistematizamos o la pusimos en una base de datos organizada para poder tener un estado actual de lo que está sucediendo. Así que lo que nosotros encontramos con esta información o con este estudio fue lo siguiente. Esto es, nos muestra un mapa general del Amazonas, básicamente indicando la ubicación donde se identificó estas iniciativas de monitoreo. En total, podemos identificar 60 iniciativas de monitoreo de aguas dulce a lo largo de la cuenca amazónica. De este total, aproximadamente la mitad de ellas estaban ubicadas en Brasil y el 33% en Perú, lo que quiere decir el resto quedaba en Bolivia, Colombia y Ecuador. Brasil y Perú resaltaban con la mayor importancia de captura de peces en el Amazonas. Entendiendo la distribución geográfica, identificamos algunas características en este concepto. Vimos que había una gran cantidad de las comunidades locales. 86% participaron en la recolección de la información, pero las pesqueras locales que actuaban como monitoreos registraban sus conceptos de pesca y también necesitaban algunos apoyos técnicos. Y aquí también se involucraba algunas organizaciones y universidades, pero sin la involucración de las comunidades hubiese sido ser imposible recolectar esta información. Y cuando buscamos una frecuencia de obtener la información, sabemos que el 45% se hacía de forma diaria. Quiere decir que diariamente en las zonas de pesquería se tomaba esta información o se registraba la información y se recolectaba. Y sobre la duración de la actividad, el 43% de las iniciativas han estado operando continuamente durante 5 años o un poco más de 5 años, manteniendo ese concepto de monitoreo a largo plazo. Y sabemos que en total el 60 de esas iniciativas que se monitorearon son conservativas. Teniendo en cuenta que todas las iniciativas están funcionando, algunas no podemos capturarlas, especialmente las informales, como las de las comunidades pequeñas o las de las instituciones. Y este mapeo es uno inicial y nuestra intención es continuarlo o seguirlo continuamente para ir actualizando toda la información a medida que vaya surgiendo datos nuevos. Y para hacerlo un poco más tangible, me gustaría resaltar un ejemplo muy concreto de una iniciativa de monitoreo del mapeo que se desarrolló. Este fue un caso de uso del río Mamoré en la parte superior de la cuenca de Madeira, que es una subcuenca de la Amazonía general, y este área está ubicada en la región o del límite entre Bolivia y Brasil. Esta iniciativa se llevó a cabo por una organización investigativa de una ONG en Bolivia y fue bastante increíble y es un gran ejemplo de la importancia de estos proyectos de monitoreo. ¿Por qué? Porque especialmente en estos proyectos las pesqueras siempre o la información de las pesqueras se recolectan por las comunidades de las riberas durante 28 años. Quiere decir que la información es muy precisa, muy bien organizada, donde tenemos a tanto a hijos como padres que recolectan información. Aquí lo importante es que tienen información de 10 años antes y 10 años después de la construcción en esa parte de la cuenca de la base media, de la base superior de Madeira. Y durante este tiempo se ha recolectado esa información y han utilizado los mismos protocolos que les permiten a ellos poder hacer una comparación de la información. Y gracias a esta información del monitoreo, tanto los investigadores como las pesqueras pudieron identificar un impacto significativo en la migración y las dinámicas poblacionales de los pescados como el dorado. Así que aquí sabemos que el dorado
es uno de los peces que tiene la mayor exclusividad en la migración a lo largo del mundo. Y estas pesquerías han contribuido a esto en un proceso de conservación tanto nacional e internacional. Para las pesquerías, muchos han utilizado las estaciones de agua para poder mejorar su navegabilidad e incluso han mejorado su capacidad de comunicación y han mejorado la parte biológica y la parte medioambiental en sus comentarios. Y también en la parte no solamente ha mejorado ese componente de la cuenca amazónica, sino que también han mejorado la parte de la conservación en cuanto a compartir la información. Ahora, pasando a los diferentes retos, nosotros podemos mostrar tres problemas principales para mejorar la efectividad del monitoreo de las pesqueras en el Amazonas. Una es cuando revisamos la información, solapamos la información y miramos cómo a partir de 155 iniciativas documentadas, solamente 20 de ellas se realizaron sistemáticamente. Así que, en otras palabras, muchas comunidades tienen las reglas, pero algunas recolectan la información y miran a ver si estas reglas funcionan o no. Otro reto es sobre las habilidades para poder escalar los diferentes problemas. Se hizo un mapeo para la cooperación y estas iniciativas lo que hacen es que no comparten la información para poder generar protocolos de estándares en un repositorio estándar. Así que no hay como una base de datos centralizada con la información y esto lo que hace es que sea un poco más difícil escalar el análisis, por ejemplo, a un nivel nacional, a un nivel regional o a un nivel un poco más general. Y cuando nosotros vemos la parte de la parte de la información relacionada con a quién pertenece esa información, vemos que es bastante complejo compartir o obtenerlo, porque incluso puede que un proyecto haya encontrado un proyecto o una iniciativa haya encontrado algún resultado importante, pero lo difícil es que se comparta o se obtenga esa información. Y también las comunidades dudan compartir esta información sin recibir un feedback, un beneficio o garantía. Esta situación es entendible, pero necesitamos avanzar un poco más, donde la información fluya mejor, tanto entre la ciencia, la gestión y las diferentes comunidades de la región para así poder generar una mejor recolección de información. Y a medida que vamos llegando al final, me gustaría relacionar algunos puntos importantes de este trabajo. El primero es entender que aquí la columna fundamental de el monitoreo de las pesqueras del Amazonas es la comunidad local. Directamente con estas personas se debe hacer los monitoreos porque es una prioridad. Estas iniciativas de monitoreo también ayudan a diferenciar tanto las causas internas y externas que afectan las pesqueras en el Amazonas, porque muchas veces las pesqueras tienen en cuenta estos componentes, pero el monitoreo de la información, mientras más lo profundicemos, más vamos a poder entender y desarrollar así diferentes soluciones o análisis que nos permitan entender diferentes causas de la afectación en las cuencas hídricas de las zonas a estudiar. El tercero, y relacionado con ello, es el monitoreo es que el monitoreo es valioso para anticipar y responder los diferentes eventos extremos. Hemos visto una, un gran cambio continuo en la cuenca del Amazonas y esto afecta directamente las zonas de pesca. Así que estamos como un diseño de un monitoreo para relacionar este programa y así poder entender los ecosistemas. El séptimo es un sistema para la comunidad y para la gestión. Y también necesitemos mejorar y ampliar esa colaboración regional para así poder entender las diferentes políticas públicas que así soporten y apoyen el monitoreo regional. Y también necesitamos crear una red de cooperación.
también tenemos que estandarizar métodos, compartir mejores prácticas y así poder desbloquear esas oportunidades de financiamiento. Y por último, invertir en la capacidad de la tecnología, herramientas de entrenamiento y también accesos tecnológicos son críticos para así mantener, escalar y mejorar el monitoreo en la Amazonía. Así que esto es lo que quería presentarles el día de hoy y me alegra mucho responder cualquier pregunta que las personas tengan. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por compartir. Si hay alguna pregunta, recuerden ponerla en el chat del Q&A y también en los comentarios relacionados con las últimas tres personas que han hablado. Así que vamos a pasar ahora con África del Sur, donde vamos a estar con Plisi, va a estar compartiendo con nosotros y Plisi va a mostrar toda esta parte del Nature Conservancy. Bienvenida, Felicia. Hola a todos, muchas gracias. Flores, ¿puedes confirmar si mi presentación se puede ver? Sí, podemos verla. Y también te vemos aquí. Tal vez puedes cambiar la forma de presentación para poder ver tu cara. Ok. Creo que se puede ver ahora. Sí, está en pantalla completa. Ok, hola a todos y muchas gracias. Así que hoy vamos a ver al fondo de agua de la gran ciudad del Cabo y los impactos en la biodiversidad del agua dulce. Entonces, este fondo de agua está en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo. Así que Sudáfrica es un país que durante de 2015 a 2018 la City enfrentó muchísimas sequías. Entonces, la capacidad de acceso al agua fue demasiado limitada y estábamos enfrentando el peor escenario. Eso significó que la gente iba a batallar muchísimo para lograr conseguir agua potable para cocinar y para otros servicios esenciales de la vida. Así que cerca de 4 millones de personas estaban en línea para recibir agua. Así que esto fue básicamente por las sequías y también por el aumento de la población, por lo cual fue muy difícil administrar el abastecimiento del agua para distribuirlo, para distribuirlo aquí. Que estoy intentando ir a la siguiente diapositiva. Ok, lo tenemos, gracias. Entonces, el incierto futuro del agua en Ciudad del Cabo ha sido muy cierto debido a las temperaturas que van en aumento y también el aumento de la población. Entonces, 2 tercios de las cuencas, así que la escasez del agua no solamente tiene que ver con con el cambio climático, sino también que las cuencas están invadidas por plantas exóticas. Así que estas plantas han generado esas plantas utilizan muchísima más agua que nuestras especies nativas, así que están consumiendo mucho, lo que afecta el flujo del agua para que el agua pueda alcanzar las presas. Entonces, en el día cero, que es básicamente cuando la ciudad casi se quedó completamente seca, provocó muchas preocupaciones y discusiones en la sociedad sobre qué medidas deben ser necesarias para poder dirigirnos hacia el cambio climático y las soluciones que podemos implementar. La desalinización del agua, también como soluciones en base de agua, que básicamente implicaba el remover las plantas invasivas. Y como la opción más fácil era el remover las plantas invasivas, pues esto requería una inversión significativa.
Entonces, en nuestro caso de negocios se lanzó en el 2018. Identificamos algunos puntos claves donde iban a requerir la mayor inversión para remover las áreas que estaban impedidas por las plantas invasivas. Así que esta fue nuestra estrategia para asegurarnos de que estas secciones fueran limpiadas. Entonces, el fondo de agua de la Gran Ciudad del Cabo. El objetivo es limpiar 54.300 hectáreas para 2016, para 2026. Y hasta el momento hemos logrado limpiar el 74%. Y para limpiar estos 54.300 hectáreas, podremos recibir 55.000 millones de litros de aguas, que es el beneficio que obtendremos hacia la región. Y hasta el momento hemos logrado aproximadamente el 60% de los beneficios de agua que tenemos planeados como objetivo. Así que los impactos de monitoreo del GZWF. Estamos viendo cinco áreas sistemáticas específicamente para poder intervenir. Entonces, la primera sería básicamente la efectividad de la gestión, que esto es donde podemos aplicar la efectividad de la gestión, donde estamos básicamente impactando el estilo de vida y también estamos buscando el cómo el reabastecimiento de agua y qué tan efectivo es mediante la removición de las plantas invasivas. Así que, como lo mencioné, que estamos trabajando en ciertas áreas estratégicas y no solamente son esas áreas objetivos, sino también tenemos otras áreas en las que queremos trabajar estratégicamente para poder mejorar las condiciones de la biodiversidad del agua. Así que hoy nos estamos enfocando en la biodiversidad del agua terrestre y de agua dulce. Así que para este componente del monitoreo rutinario de la biodiversidad de agua dulce, estas encuestas se completan anualmente y son apoyadas por la FRC, que es alguien que nos están apoyando para conducir esas encuestas. Así que durante este tiempo estamos intentando tomar en cuenta ciertas variables, que son, por ejemplo, la pesca eléctrica y las redes de pesca con curricán, y el 50 sobre los invertebrados y los anfibios, que también tenemos una encuesta sobre eso. El sistema actual sudafricano, así, eso nos ayuda a determinar el analizar de los ríos para identificar las áreas donde habitan estas especies, para asegurarnos de que no afectemos su ecosistema. Así que también tenemos que monitorear los tipos de aguas o los tipos de hábitats que prefieren ciertos sistemas, porque ciertas especies de esos anfibios prefieren ciertos ecosistemas y otros prefieren unos diferentes. Así que buscamos el no afectar sus hábitats. Así que ahora vamos a ver los hallazgos clave de estas encuestas para ver específicamente qué hemos encontrado acerca de las encuestas sobre los pescados. Entonces, la región tiene 24 peces endémicos, 24 especies, y de estas, 14 están en peligro de extinción, que están en lista roja de la IUCN. Y me gustaría mencionar que el número sigue cambiando todos los días porque hay nuevas especies que surgen y nuevas especies que también se ponen en peligro. Por ejemplo, hablando sobre los invertebrados y anfibios, según los resultados preliminares, muestra que los habitantes están casi pristinos en las regiones de nuestros ríos. Aún están en buen estado, pero las especies sensibles al caudal son vulnerables a la reducción del caudal base en verano, debido a la presencia de las plantas externas invasivas, especialmente durante el flujo del río durante los veranos. Así que voy a también resaltar aquí una de las especies que realmente depende muchísimo de los flujos rápidos de caudales, que sería la rana fantasma del Cabo. Esta especie está enlistada en la IUCN como especie en preocupación. Y hay algo importante que se necesita saber sobre esta especie, independientemente de su estatus como especie en preocupación, y es que pasa aproximadamente 2 años en fase de renacuajo dentro de los ríos antes de poder convertirse en una rana. Así que para la supervivencia de esa especie, se necesita de un flujo de riego constante. Es muy importante
De otra forma, las plantas invasivas, si no se remueven las plantas invasivas, hay un riesgo muy grande de que muchas de estas especies se extingan y no puedan reproducirse. Así que estas especies prefieren los ríos de caudal rápido. Así que al eliminar los árboles invasores, llegan más aguas, podremos transportar más aguas hacia ríos y presas, y esto mejorará la cantidad y calidad del agua para la estructura del hábitat acuático. Así que tengo aquí un enlace. Creo que Flores ya ha compartido este link en los recursos, donde ustedes podrán ver un video que se fue, un video que fue hecho, que comparte más detalles sobre los resultados del monitoreo de estas regiones. Así que con esto me gustaría decirles gracias, Nyangoma, Nolivua, que es nuestro último día para el desarrollo de esto en Sudáfrica. Así que muchas gracias a todos por ser parte de esto. Muchas gracias, Felicia, por esa gran presentación. Si alguien tiene alguna pregunta para Felicia, por favor escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas o en los comentarios de la presentación. Y como ya lo mencionó, vamos a poder ver el video y también vamos a poder monitorear en el panel de la sección de recursos. Ahora vamos a hablar con Susana y solamente para mencionar algo. Va a haber un cambio de lenguaje. Susana va a estar presentando en español. Por lo tanto, si ustedes están escuchando este webinar usando el audio original, pueden ir a la parte de interpretación y cambiar a inglés para que ustedes puedan escuchar la versión traducida de Susana. Si ustedes están escuchando la presentación de Susana en español, en el audio donde estás escuchando en este momento, significa que están en el audio en español. Así que por favor, ve a la sección de interpretación y seleccione el audio original o en inglés para poder escuchar cómo habla ella en español. Así que les daremos un momento para que hagan el cambio. Ok, perfecto. Entonces, Susana fue una, Susana es una expat en el área de conservación con muchos años de experiencia en el áreas de conservación de agua y áreas protegidas. Desde el 2015 ha generado diagnósticos de proceso muy importantes para el agua y aplicado. Ella actualmente sirve como coordinador de Sustainable Bogotá Conservations en el programa de Bogotá, que es Esquito Water Fund, y eso trabaja con el Team of Train, implementando en comunidades y también acuerdos privados que alcanzan los compromisos locales para que aporten recursos. Y desde el 2018 ha estado, entonces, Susana, bienvenida. Buenas tardes, Sí. buenas noches para todos los que están y todas las que están escuchándome. Mil gracias por la invitación. Les voy a hacer una pequeña presentación introductoria sobre lo que es el Fondo para la Protección del Agua de Quito, Ecuador. Mm. Nosotros somos el Fondo para la Protección del Agua, es el primer fondo de agua del mundo, es un fideicomiso que funciona desde el año 2000. Nos encargamos de proteger, recuperar y restaurar los páramos, que son ecosistemas súper importantes en las fuentes de agua de la capital del Ecuador. En nuestro plan estratégico tenemos dos objetivos. El primero es manejar las áreas de interés hídrico de las microcuencas reguladoras de agua para el Distrito Metropolitano de Quito. Y el segundo es posicionar al FONAC como el referente para la protección de las fuentes de agua y garantizar la sostenibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra misión es contribuir a la protección y restauración de cuencas hídricas que abastecen a Quito, incorporando un enfoque técnico de equidad social y de sostenibilidad a través de diversas acciones. Nosotros tenemos actualmente varios programas, tenemos 5 programas. Uno de estos cuenta con un equipo muy fuerte de guardapáramos, que son lo que regularmente se conoce como guardaparques, pero al estar en el ecosistema de páramo, nosotros le denominamos guardapáramos. Tenemos 25 guardaparques alrededor de nuestras áreas de conservación y áreas de importancia hídrica. Tenemos alrededor de 21.000 hectáreas en conservación propia, quiere decir que son de propiedad ya sea del FONAG o de la empresa pública metropolitana de agua potable. Establecemos acuerdos de conservación con propietarios públicos y privados.
Restauramos páramos degradados históricamente sobrepastoreados. Generamos información hidrometeorológica, social y ambiental. Tenemos un programa muy fuerte de educación ambiental sobre la importancia de los ecosistemas fuentes de agua. Trabajamos también en investigación para la toma de decisiones y el monitoreo de impactos. Quisiera contarles también que la escala en la que voy a hablar es un poco más pequeña de la que han hablado mis otras compañeras. Nosotros estamos trabajando en una zona de alrededor de 370.000 hectáreas, que son el área de influencia del FONAG. Actualmente con alrededor de 70.000 hectáreas bajo un régimen de conservación a través de diferentes acciones como un sistema nacional de áreas protegidas, un sistema metropolitano de áreas protegidas, pero nuestra principal visión es proteger las fuentes de agua, especialmente las captaciones de la empresa de agua de Quito y las captaciones de fuentes de agua comunitarias. Como les contaba, dentro de nuestra planificación estratégica está el manejar las áreas de interés hídrico. Nosotros actualmente tenemos 6 áreas de conservación propias o en las que coparticipamos con la empresa de agua potable y también trabajamos en áreas de importancia hídrica alrededor de Quito. Muchas de estas las trabajamos a través de acuerdos de conservación. Dentro de esto tenemos líneas de acción que son el manejo de áreas de conservación propias. Dentro de las áreas de conservación propias está el tema de gestionar y controlar amenazas y el monitoreo de cambios. Entonces, dentro de todas las acciones que realizamos para la conservación de agua, hace algunos años nos viene un reto muy importante y entender cómo funciona la biodiversidad alrededor de la conservación del agua, que es algo que para todos podría ser muy lógico, que a través de la conservación de fuentes de agua posiblemente vamos a tener muchas respuestas en biodiversidad. Pero bueno, tuvimos ahí algunas situaciones. Nosotros trabajamos con un equipo de guardapáramos, como les decía, de 25 guardapáramos. En cada área de conservación definimos rutas de monitoreo. Nuestros guardapáramos son los guardianes de la biodiversidad. Ellos realmente nos han ayudado a conocer qué es lo que tenemos. Sin embargo, el trabajo que hacían era básicamente de tener evidencia de cuántos avistamientos teníamos en temas de biodiversidad y cómo las acciones de conservación iban teniendo impactos en los ecosistemas en los que trabajamos. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Nosotros tuvimos en el 2020 un gran reto, debido a que en una de las principales acciones que realizamos durante los primeros años en los que teníamos las áreas de conservación fue la reducción de presiones ambientales, ¿sí? En el mapa que ustedes pueden ver a la izquierda es el área de conservación hídrica Antizana, una de las áreas en las que trabajamos, donde había un remanente muy grande de ganado vacuno. El ganado tiene un fuerte impacto en el páramo. El páramo es un ecosistema frágil, especialmente una presión como el ganado. Y pues había evidencia desde 1802 con la llegada de Humboldt, de Alexander Humboldt, que ahí había ya ganado desde hace muchísimos años. Entonces, ustedes pueden imaginarse el nivel de degradación del área con ganados de hasta 30.000 cabezas de ganado de ovejas y alrededor de 9.000 ganados vacunos. Al hacer la adquisición, la EMAPS de este predio, quedó un remanente de ganado muy grande, de alrededor de 200 cabezas de ganado, y nuestros guardapáramos trabajaron durante algunos años en el retiro de este ganado. Pero ahí tuvimos una situación importante y es cuál era el impacto que esta actividad de reducción de presión del páramo podía tener sobre otras especies, especialmente en este caso el cóndor. Durante muchos años, básicamente lo que teníamos era evidencias de que el cóndor se alimentaba de ganado y de carroña de ganado. Entonces, ahí surgió una complicación grande, pues muchos grupos científicos, con toda la razón, nos preguntaban cuál iba a ser el futuro de esta especie si retirábamos el ganado de manera total. Entonces, lo hicimos de manera paulatina, apoyados en comunidades locales. Y bueno, esta preocupación continuó y nosotros lo que hicimos es trabajar con una alianza con la Fundación Cóndor Andino, pero a los más o menos 3 años de haber retirado el ganado de manera paulatina, el cóndor se alimentó de venados, de carroña de venado, y eso nos dio una pauta de que la recuperación de ecosistemas podía darnos soluciones también en lo que es la cadena trófica.
Entonces, en la foto de la derecha, ustedes pueden ver algunos cóndores, alrededor de 10, alimentándose por primera vez de carroña de ganado, exactamente el 22 de diciembre del 2021, que para nosotros fue una noticia súper importante y nos motiva desde ese momento a tomar otras acciones en el monitoreo de biodiversidad. Es así que tuvimos una alianza, tenemos hasta ahora una alianza con la Fundación Cóndor Andino, la cual contribuye a la conservación y protección de la biodiversidad y aporta a la recuperación de especies silvestres amenazadas en todo el Ecuador. ¿Qué queríamos con esta nueva forma de monitorear? La forma de monitorear nuestros guardapáramos es súper importante, sin embargo, queríamos profundizar en el monitoreo de biodiversidad. Es así que nosotros trabajamos desde el 2021 en los siguientes objetivos. Primero, en la generación de información para la toma de decisiones. Evaluar la riqueza y abundancia y distribución de las especies de mamíferos, especialmente en 6 áreas de importancia hídrica. Identificar hábitats críticos para especies emblemáticas de grandes, ¿no? Como el oso andino, el puma y también el cóndor. Realizar un seguimiento ecológico de carroñas para entender el rol y la dinámica de carroñeros vertebrados, especialmente el cóndor. Esto con la finalidad de entender cuáles son las especies que se alimentan de carroña una vez que las tenemos disponibles en el ecosistema. Para nosotros esto es bien importante porque nos ayuda a identificar, por ejemplo, muchas de las especies exóticas que se encuentran en el área, especialmente animales domésticos, generalmente llamados perros ferales. Nosotros le llamamos, también son animales domésticos con los que no tienen el adecuado cuidado y se van convirtiendo en ferales. Vimos, por ejemplo, con mucha preocupación que al inicio de nuestras actividades de monitoreo, los primeros carroñeros que llegaban a las carroñas eran los perros. Y poco a poco, con actividades de restauración, hemos visto que esta dinámica va cambiando. También implementamos prácticas de coexistencia humano-fauna a través de diferentes campañas de sensibilización sobre la presencia de los animales silvestres y los posibles impactos que pueden tener con la gente, y también con campañas de vacunación y control para reducir el impacto de las especies exóticas o de los animales de compañía en las amenazas que pueden tener en ecosistemas de páramo. Y también aportar a datos actualizados y georreferenciados para la planificación territorial y el diseño de estrategias en la conservación. Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadro a la derecha, tenemos las especies registradas, tenemos un análisis de especies que vamos registrando cada año, y nosotros con mucho entusiasmo podemos decir que cada año, dependiendo de las actividades de restauración que vayamos haciendo o del nivel de presiones que vayamos reduciendo, vamos teniendo nuevas especies en de nuestros ecosistemas, especies como el puma, por ejemplo, que ya tienen como hábitat 2 áreas importantes para nosotros, que una se encuentra dentro de la Antisana y otra dentro de otra área que se llama el Alto Pita. ¿Cuáles son las premisas con las que queremos trabajar? En principio, los ecosistemas altoandinos, especialmente los páramos, garantizan la provisión de agua para el Distrito Metropolitano de Quito. Y las áreas de conservación e importancia hídrica son claves, pero todavía tienen muchas presiones. La protección del agua está estrechamente relacionada con la conservación de especies vulnerables. ¿Cómo lo hacemos? Actualmente estamos utilizando cámaras trampa en puntos estratégicos. En el 2024 tuvimos 6.083 noches de cámaras trampa, 47 estaciones en 6 áreas de importancia hídrica, 4 áreas propias y 2 áreas de importancia que están alrededor de Quito. Seguimiento ecológico de carroñas. Como les decía, este enfoque permitió no solo ver las especies que utilizaban estos recursos, sino también cuánto usan estos recursos de carroña, proporcionando así una visión más completa del papel de la carroña en la dinámica del ecosistema. Y también la coexistencia fauna-gente. Les quiero hablar un poquito de 2 áreas específicas para entender un poco las diferencias y las relaciones. Nosotros trabajamos desde la EMAPS, la Empresa Metropolitana de Agua Potable, adquirió en el 2011 una importante área denominada área de conservación hídrica Antisana, que tiene 8.457 hectáreas. Esta área está muy junta a un parque nacional que también se llama Antisana, y pues este sistema o este ecosistema provee de agua a 400.000 personas en el sur de la ciudad, ¿sí? Es un área súper importante. Tenemos alrededor ya de 15 años de conservación de esta área. Y pues ahí nos hemos enfocado en el monitoreo de mamíferos. El 2024 tuvimos 774 noches de trampas cámara,
pudimos observar 8 especies de mamíferos, 6 especies de mamíferos nativos y 2 especies introducidas, como son ganado. Todavía tenemos un remanente de ganado muy chiquito de caballos y de vacas. Fueron 3 estaciones clave. Para nosotros, la biodiversidad de esta zona es súper importante. Tenemos el ciervo de cola blanca, el zorro andino, que fueron las especies más observadas. Tuvimos por primera vez el registro del oso andino, que para nosotros es una especie importante porque es un mamífero muy grande, es la única especie de oso en Sudamérica. Tuvimos también, pudimos observar las interacciones depredador-presa, coincidencias entre la actividad puma y ciervo. El monitoreo de carroña, pudimos observar 5 especies de carroñeros que fueron el puma, el zorro, el cóndor andino, el curequingue y el busardo. Y fue el primer año desde el 2020 que no observamos perros dentro de nuestra área. Y esto es una situación súper importante porque quiere decir que las especies nativas poco a poco van desplazando a los animales que no son del ecosistema, especialmente los perros ferales, que actualmente son un gran problema, no solo a nivel país, sino a nivel mundial. El cóndor andino fue el principal consumidor de carroña y un facilitador ecológico para que otras especies puedan tener esta alimentación. Podemos deducir, por ejemplo, que los procesos prolongados de restauración que tiene esta área ayuda a que existan comunidades funcionales, aseguran el equilibrio ecológico y sobre todo tenemos una fuente de agua sana para el Distrito Metropolitano de Quito. A la derecha ustedes van a poder ver nuestro cóndor. Este año nosotros pudimos, el anterior año vimos ya, perdón, puma, puma con color. El anterior año nosotros pudimos evidenciar ya la presencia de una puma preñada que tuvo dos crías. Y este año pudimos observar otra puma preñada que no sabemos todavía cuántas crías va a tener, pero significa que el puma ya le tiene a esta área como una área de hábitat permanente y para nosotros esto es muy importante porque nos ayuda a identificar la salud de nuestra área. Pueden ver también la dinámica poblacional y la evidencia de cuántas especies tenemos en el área. Por otro lado, quiero presentarles un área muchísimo más chiquita. Esta es el Atacazo, que tiene alrededor de 400 hectáreas. Está súper cerca del área urbana, alrededor de un kilómetro de diferencia del área. Es un área relativamente nueva. Hemos tenido una casi igual noches de cámara trampa y hemos tenido muy poquitos eventos interdependientes. Muy pocos mamíferos, los más comunes, el conejo y el zorro andino, que en realidad están presentes en muchos ecosistemas no necesariamente conservados. En una estación tuvimos 4 especies importantes y ahí sí pudimos identificar la presencia de perros en gran cantidad. Pudimos ver la ausencia de grandes mamíferos. Y en un ejercicio de carroña, de uso de carroña, tuvimos 4 especies. Sí tuvimos la presencia del cóndor, que se ha registrado por primera vez en el área. La novedad en esta área es que este año por primera vez pudimos observar un herbívoro, un pequeño ciervo, y eso nos da bastante entusiasmo y también sobre todo esperanzas de que esta área va a poder conservarse de mejor manera. Este año también la empresa de agua compró un espacio, un predio un poco más grande que se juntará a este predio y serán alrededor de 2.000 hectáreas. Sin embargo, áreas como el Atacazo muestran que la recuperación inicial con restauración en la fauna es muy limitada porque son ecosistemas o hábitats aislados. Únicamente es posible la viabilidad de especies en procesos de restauración fuerte y que tengan sistemas de conectividad cercanos. Entonces, esto nos ayuda también a establecer nuevas estrategias a nosotros para el monitoreo y también para establecer la salud de nuestros ecosistemas en las fuentes de agua. ¿Qué hemos aprendido del monitoreo de especies? Que realmente no es como el objetivo final del FONAG. Esto es bien importante decir, nuestro objetivo y nuestra visión es conservar y recuperar las fuentes de agua. El tema de la biodiversidad nos ha salido como un reto importante, nos ayuda es uno de los principales indicadores actualmente para el FONAG. Está integrado dentro de nuestros indicadores estratégicos y esto ha sido un gran paso para nosotros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido de esto? En principio, pues la restauración ecológica requiere tiempo y también espacio.
áreas como el área de conservación antisana nos muestra que con procesos prolongados no solo se restauran los ecosistemas, sino redes tróficas completas. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía del venado, el puma se come al venado y la carroña que queda del venado pues se comen los cóndores. Es muy importante esta relación de redes tróficas. El monitoreo también evidencia salud de poblaciones, venados, zorros, pumas, cóndores, permiten evaluar el éxito que tenemos en la conservación y la funcionalidad de un ecosistema. Los pequeños parches de conservación permanecen aún frágiles. Por ejemplo, Atacazo presenta fauna, muy poquita fauna, muy pocas evidencias de fauna, pues representa un hábitat aislado, lo que nos obliga a nosotros a buscar estrategias de conectividad y buscar una viabilidad a largo plazo. Este Atacazo, me olvidé de decirles, provee de agua a 120.000 personas en Quito. Entonces es un área importante, pero además es un ecosistema importante. Existen amenazas humanas todavía presentes, por ejemplo, la contaminación, perros domésticos, crecimiento urbano. Estos afectan a la fauna y comprometen la capacidad del páramo de regular el sistema hídrico. Y finalmente, cada especie, nos hemos dado cuenta en estos años, cumple un rol ecológico esencial. Nuestros guardapáramos son actores claves. Su presencia y vigilancia contribuyen a la conservación del agua. Muchas veces nos ayudan a entender también qué está pasando en nuestros ecosistemas, nos ayudan en la reducción de las especies y fortalecen la efectividad de los programas de conservación y restauración. Eso es todo lo que quería contarles sobre el FONAG. Les agradezco mucho la oportunidad y pues muchas gracias. Thank you very much. Thank you, Susana. Gracias, Susana, por esa gran presentación. Puedo ver algunos respondientes en el chat. Así que eh, medio de los presentadores van a volver al webinar principal para responder algunas de las preguntas. Así que esa es su oportunidad para hacer algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. La mayoría de esas ya han sido respondidas. Puedo ver que aquí están algunas manos levantadas. Entonces voy a abrir eso en un momento. Así que puede haber una gran presentación, Susana. Gracias. Gran presentación, Pilisibuen. Entonces, Pina de Carre, si pueden regresar al webinar principal. Y Susana, tenemos una pregunta para ti. Así que, Susana, si puedes volver al webinar principal. Ok, genial. Ok, perfecto. Entonces, Susana, una pregunta para ti, Susana, Así que que Susana, fue había una de pregunta para Alejandro ti, Gómez. era de Alejandro Gómez y era sobre explicar sobre, sí, Nosotros trabajamos
Muy bien, muchas gracias, Susana. Hay una pregunta para Sean. Sean, ¿puedes responder esa pregunta en la sección de preguntas y respuestas? Si puedes explicar un poco más de los diferentes mecanismos. Gracias por la respuesta. Nuestros mecanismos macro básicamente se enfocan en cómo podemos hacer que nuestras mediciones se hagan eficientemente. Nosotros producimos unos productos ecológicos y con base a esos productos nosotros tendemos a venderlos para poder obtener un recurso y parte de esos ingresos los aplicamos a los proyectos de conservación. El 80% de la ganancia que viene a esa región los utilizamos para ayudar por lo menos para mantener una continuidad de un año en esos procesos de conservación sostenible. Aparte de estos productos ecológicos, también utilizamos proyectos relacionados con el refinamiento de agua para mantener una contribución inversa y con base a la diversidad. Hoy, con base a nuestra experiencia, hemos trabajado en esa sección. Ahora mismo, no sé si en Europa o en otros países ya tienen los lineamientos definidos y las claves y ya están organizados en cuanto al punto de la diversidad, pero en China solamente hay algunos lineamientos nacionales o procesos que están bajo estudio. Así que nuestros proyectos dentro de China están enfocados básicamente a partir de este año y esperamos que este pueda ser nuestros mecanismos relacionados con ese mercado de proyectos relacionados con fuentes hídricas. Muchas gracias, Sean. También tenemos una para Ketty. Ketty, voy a permitir que tú hables y que así hagas tu pregunta en un minuto. Así que si puedes activar tu micro. Ketty, Cecilia. Muchas gracias. Creo que es mejor hablar en español o inglés está bien. Muy bien, Spanish está bien.
Muchas gracias, Katie, por la pregunta. No tengo una respuesta para ti directa ahora mismo. No sé si de pronto alguno de los que van a hablar tienen alguna respuesta, pero tenemos tu dirección de correo electrónico y podemos conectarte contigo después del webinar. Susana, ¿de pronto quieres responder algo? Muchas gracias, Susana. Y a todos por las preguntas y también a los que participaron en el panel. Ya que estamos finalizando con el tiempo, varias de las preguntas se van a escribir y las vamos a compartir con estas grabaciones del webinar el día de hoy. Así que si tienes más preguntas, por favor, compártelas y así vamos a poder responderla cuando compartamos la grabación de las respuestas escritas. Así que tenemos algunos anuncios. Uno de ellos es de nuestro webinar que va a ser mañana, que es el poder de la política. Estos webinars van a realizarse mañana para que por favor te registres con el enlace en los recursos. Los recursos los puedes encontrar en la barra inferior donde dice Resources. También te queremos recordar de la encuesta del Nature Survey para que así puedas compartirnos sobre tu comentario. También nos permite a nosotros mantener y crear ese calendario para el webinar para el próximo año. Así que por favor, llena la encuesta. El enlace también está en la parte de los recursos. Y por último tenemos un caso de estudio, pero es una competición que es básicamente invertir en diferentes áreas. La fecha se ha extendido hacia el 10 de octubre, la fecha final, y ahí vamos a tener toda la información para que presentes los casos, para que así puedas entrar en el enlace y puedas revisar toda la información. Así que si estás trabajando de pronto en algo relacionado con trabajos de resiliencia para la red de aguas o cuencas hídricas, puedes enviar tu proyecto allí. Y por último, me gustaría pedirles a todos la participación de una encuesta bastante corta para que nos ayuden a nosotros planear un webinar futuro mucho mejor en estos temas. Así que cuando se trata de biodiversidad, ¿qué áreas marcan esa curiosidad para el próximo webinar? Puedes utilizar el código QR escaneándolo o, y, o conectarte a menti.com, ingresar este código 27483148 y compartir tu feedback. Así que voy a publicarlo aquí por unos 30 segundos. Puedes escanear el código QR también o ve a tu buscador web y escribe menti.com y utiliza este código 27483148 y nos puedes escribir allí. También voy a compartir este enlace con la grabación para que así puedas compartir más feedback o comentarios con nosotros. Y como recordatorio, recuerda que nuestro Dropbox lo tienes disponible para poder buscar los diferentes recursos relacionados con este tema.
Y con esto vamos a ir finalizando el webinar de hoy. Gracias a todos por la participación, por conectarse, a nuestros hablantes por esas presentaciones tan interesantes y a cada uno en la audiencia por la participación activa. Hoy hemos visto cómo la biodiversidad del agua o del recurso hídrico de agua saludable se puede mejorar y cómo esto ayuda también a mantener una resiliencia en los ecosistemas. Así que esperamos que hayas visto esta discusión y esta información muy inspiradora y valiosa y vamos a compartir contigo la grabación del webinar. Una vez más, gracias por conectarte y nos vemos en la próxima sesión.